Bienvenidos, queridos traders, queridos aficionados al mundo de las finanzas, al mundo del trading, al fascinante mundo del trading, las finanzas. Es para nosotros todo un honor tenerlos aquí. Son más o menos 45 personas que están en la sala. Se irán sumando conforme vaya avanzando este webinario de esta noche. Queremos agradecerles su presencia y el tema de esta noche es un tema muy interesante y que quizás no nos gusta toparlo porque nos duele mucho manejar nuestras emociones, controlar nuestras emociones. Hoy justamente Javier Martínez va a hablar de este tema fascinante que es el psicotrading. Todos nos preocupamos mucho por tener una buena estrategia, por a veces hacer un buen manejo del riesgo en función del tamaño de nuestras posiciones, pero no nos preocupamos de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de nuestros nervios, de nuestra avaricia, de nuestro miedo. De eso justamente vamos a hablar esta noche. El webinario promete estar muy bueno. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar presentando a Javier, como les decía. Me confirman, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Me pueden ver mi pantalla? Perfecto. Entonces, Javier es un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es un máster MBA en Dirección y Administración de Empresas, tiene un grado en Ingeniería de Organización Industrial, es máster en Operativa Bursátil, es un trader profesional e independiente, es analista técnico y especializado en swing trading. Ha formado traders individualmente y en varios centros de formación en España. Cuenta con 7 años de experiencia e independencia financiera en el mercado. Publica artículos sobre finanzas y bolsa en informanalysis.com. Y también tiene un chat que al final él nos lo va a comentar, un chat en Telegram que es, bueno, es un canal en Telegram en donde él comparte información muy importante y muy valiosa en el día a día en los mercados. Este es Javier. Buenas noches, Javier. Antes de darte el control, vamos a hacer un par de cosas más, pero quería agradecerte a nombre de de toda la comunidad de traders en América Latina, sobre todo en México, los TRMX. Queríamos agradecerte a ti por haber aceptado la invitación, pero antes que nada, agradecerte el esfuerzo doble que estás haciendo, porque en tu país son las 5 de la mañana y te hemos hecho levantar hoy temprano. Dobles gracias por eso, por aceptar, acoplarte a nuestro horario. Ningún problema, Patricio. Gracias, bienvenido, Javier. Es un placer, la verdad. Bueno, esta es una aceptación que queremos leerte y que por favor queremos que respondas. Javier Martínez, conoces y aceptas por este medio que has sido invitado a dictar este webinario de manera voluntaria y gratuita, que este webinario quedará grabado y será colgado de manera gratuita en las plataformas digitales que el organizador estime convenientes y que renuncias a solicitar en lo posterior que por cualquier motivo sea retirado de esas plataformas. Sí, acepto. No hay ningún problema. Muy bien, Javier, muchas gracias. La última es un disclaimer, una aclaración. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como una recomendación de compra o venta de valor alguno. Con todas estas con toda esta presentación, te damos la bienvenida, mi estimado Javier. Por favor, te voy a ser anfitrión en este momento y puedes tú ya compartir Perfecto. la pantalla y saludar a todos los presentes. Bienvenido, Javier. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar voy a compartir la pantalla. A ver, compartir pantalla. Sí. Y sería
Compartir. Bien. Bueno, en primer lugar, hola a todo el mundo. Quería agradecer yo también mi asistencia a Patricio, quiero agradecer que me haya invitado a realizar este webinario. Y también quiero dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí compartiendo esta pasión que al fin y al cabo nos une a todos, que es el trading. Como ha dicho Patricio, me llamo Javier Martínez. Hace unos 7 años que me dedico al mundo del trading profesionalmente. Y me gustaría compartir con vosotros cuál fue un poco mi andadura, cómo terminé dedicándome al trading. Inicialmente, como ha dicho Patricio, yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, ya que siempre me han gustado lo que viene siendo el mundo de la empresa, del negocio. También me gustaba un poco la contabilidad, entonces opté un poco por esta carrera. Yo en ningún momento pensé en dedicarme en los mercados financieros. Y inicialmente empecé trabajando en una asesoría y llevando también, asesoría de empresas y auditoría de cuentas. Por razones de la vida empecé a echar una mano a un familiar llevándole un poco sus finanzas. Principalmente eran, una empresa de arrendamiento de inmuebles y también tenía valores del mercado bursátil. Como eso no lo controlaba muy bien, empecé a formarme un poquitín en este tema para poder echarle una mano de la mejor manera posible. Empecé viendo vídeos en YouTube, leyendo libros, luego empecé haciendo algún curso, poco a poco me fue enganchando y descubrí mi nueva pasión. Empecé a simular, luego pasé a real y llegó un momento que lo compatibilizaba con mi trabajo actual y me di cuenta que me salía más rentable mi nueva actividad en el trading que mi trabajo en la asesoría, por lo que lo dejé y poco a poco fui especializándome principalmente en el swing trading, en acciones y en Forex, y ahora me dedico fundamentalmente a la inversión bursátil en la renta variable. Como ha dicho Patricio, también soy formador de traders, colaborando con varias instituciones españolas adjuntas, algunas a varias universidades. También tengo, como ha dicho Patricio, recientemente he creado un canal de Telegram. Ya somos unos 400 más o menos en el canal. Diariamente comento la actualidad económica, así como su repercusión en los mercados financieros, por lo que al final del webinario os diré cómo funciona un poco el canal, por si queréis introduciros en él. Se llama Bolsa y Trading, si queréis buscarlo en Telegram. Y respecto al webinario, me gustaría que fuese un webinario didáctico, entretenido y también que fuese participativo, por lo que cualquier duda que os vaya surgiendo durante la charla, podéis realizar cualquier consulta en el chat y vamos resolviendo sobre la marcha. Como podéis ver en el título de la presentación, este webinario va sobre psicotrading y principalmente sobre cómo aprender a controlar nuestras emociones cuando estamos frente al mercado. En primer lugar, hablaremos sobre qué es el psicotrading para introducirnos en el tema. Luego veremos qué es el ciclo emocional del mercado, cómo nos afectan nuestras propias emociones a la hora de operar en el mercado. Veremos cuáles son nuestros saboteadores internos, los que nos empujan a cometer ciertos errores operativos. Y finalmente veremos cuáles son los beneficios de la gestión emocional y cómo aprovecharnos de ellos para controlar nuestras emociones. Como he dicho, lo correcto sería empezar por el psicotrading y sin más dilación vamos a empezar con la presentación. En primer lugar, me gustaría deciros que el psicotrading no es más que la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento del inversor. Con el psicotrading aprenderemos a saber controlar nuestras emociones ante cualquier movimiento, ya sea a nuestro favor, es decir, a favor de nuestra operativa, o también en contra de nuestros intereses. Nosotros debemos de estar siempre con la cabeza en el mercado y debemos de saber controlar no solo nuestra operativa, sino también nuestras emociones en cualquier dirección que vaya al mercado, ya sea a favor nuestro o en contra. Con el psicotrading también aprenderemos a entender el sentimiento del mercado y cómo poder aprovecharlo a nuestro favor. Nos enseñará cómo debemos comportarnos frente al mercado y qué errores debemos evitar. Es muy importante conocer los errores que más nos afectan en nuestra operativa, en nuestra gestión emocional, principalmente para aprender de ellos y evitar que nos pase en un futuro. Hoy en día acceder a los mercados financieros y operar en bolsa es bastante más sencillo de lo que debería. En ningún momento te preguntan cuando vas a abrir una cuenta en un broker si tienes conocimientos previos, si tienes experiencia en la materia.
Simplemente con que presentes un certificado de residencia, una misma factura valdría, un carné y el dinero que estés dispuesto a invertir, con eso ya se podría abrir una cuenta. Entonces, es más fácil de lo que parece acceder al mercado, cualquiera puede acceder a él y, sin embargo, no se da, por lo general, la formación debida ni en operativa ni en gestión emocional. Como veremos más adelante, la gestión emocional es una de las partes más importantes del trading. Por lo tanto, es muy importante tener una buena preparación emocional para ser capaces de seguir nuestro plan de trading, nuestro plan de actuación frente al mercado. En este oficio, el único que decide las ganancias que obtendremos es el propio mercado. Esto indica que solo una buena gestión de nuestros recursos podremos obtenerlos mediante nuestra propia operativa. Como hemos dicho, el mercado es el que decide las ganancias. Nosotros solo podemos gestionar nuestro riesgo. A través de gestionar nuestro riesgo quiere decir limitar las pérdidas. Nosotros, cuando abrimos una operativa, decidimos cuánto dinero queremos arriesgar en esa operativa. Por lo tanto, nosotros gestionamos nuestro riesgo y será el mercado el que nos dé las ganancias. Ganar dinero es solo la consecuencia de las cosas bien hechas. Siempre que se tenga un plan de trading, siempre que se siga con la suficiente disciplina, teniendo un buen sistema, no tiene por qué haber ningún problema en el mercado. El problema viene cuando la gente enfoca el mercado de la manera incorrecta, digamos. Es decir, hay dos formas de ver el mercado, de ver la operativa bursátil. Una sería enfocarlo como un entretenimiento, como un hobby, y otra sería enfocarlo como una profesión, como un oficio, que realmente es lo que es. La diferencia entre estos dos aspectos es en la forma de entender el mercado y en la formación que suele tener cada uno de ellos. Es muy importante que, si enfocamos el trading como un oficio, como una profesión, tenemos que darle el tiempo suficiente a nuestra formación. Al igual que cuando se estudia una ingeniería, se estudia medicina o cualquier otra profesión, no se puede pretender en 3 meses de estudio querer ejercer de ello. Suele llevar un estudio de una carrera, un tiempo de formación, adquirir una experiencia para poder dedicarnos profesionalmente a ello. Pues en el trading tratamos dinero, al fin y al cabo, nuestro propio dinero. Es complicado y es difícil ganarlo como para ir al mercado a perderlo como si esto fuera un casino. Entonces debemos de tratarlo con la mayor seriedad posible. Hace tiempo, el gran Alexander Elder, muchos lo conoceréis por el libro que escribió Trading for a Living, definió que el trading tiene 3 patas: Mind, Money y Method, que son las 3 M's que definen el psicotrading, la gestión monetaria y la metodología de inversión. Como vemos en el gráfico, de esto hay ciertas discrepancias entre los porcentajes de cada M. Tenemos que el Mind ocupa un 60%, el método, la gestión monetaria, la gestión de capital sería un 25% y la metodología de inversión un 15%. Esto más o menos es lo que, por consenso, más se suele decidir. A partir de estos pilares debemos de cimentar nuestro trading. Podemos decir que las 3 M's intervienen durante todo el proceso. Aquí vemos que la psicología es la parte más importante, como vemos es la que tiene mayor ponderación. También es preciso aprender, o sea, que tenga la mayor ponderación no quiere decir que con aprender la psicología es suficiente para operar en trading. Es necesario aprender las 3 partes: la gestión monetaria, el método y el psicotrading. Solo con el psicotrading no hacemos nada. Pero si nos falta una de las patas, tampoco. Una cosa es que el psicotrading pondere más que el resto y otra cosa es que no haya que aprender todas. Tiene mayor importancia, mayor peso el psicotrading, entre otras cosas porque se puede tener una muy buena gestión de capital, se puede tener un muy buen análisis, pero si no tenemos una gestión emocional bien amueblada, no nos va a servir de nada. Hay mucha gente que es muy buen analista. Aquí en España, por ejemplo, y en América, hay grandes profesionales que analizan el mercado diariamente, incluso publican en diarios financieros muy importantes, y son muy buenos analistas, pero realmente no son buenos operadores. Y es debido a su falta de gestión emocional.
Como vemos aquí, dos inversores que utilizan metodologías de inversión idénticas pueden conseguir resultados muy diferentes. A mí cuando veo esta frase me viene a la cabeza el experimento de las tortugas que hicieron en los años 80 Richard Dennis y Bill Edgar, que son dos grandes traders americanos. Entre ellos dos discutían si un trader se hace o se nace. Richard Dennis postulaba que un trader se puede hacer, se puede aprender la metodología para ser consistente en el mercado, y Bill Edgar decía que existen ciertas cualidades, ciertas habilidades que hay que nacer con ellas. Entre ellos hicieron una apuesta, lo llamaron el experimento de las tortugas, y se llama así básicamente porque decidieron criar y crear traders de la misma manera que se criaban tortugas en su época en Singapur. Pusieron un anuncio, se presentaron más de 100.000 solicitudes, de las cuales solo cogieron a 13 personas. El único requisito que pusieron es que estas 13 personas, ninguna de ellas tuviese conocimientos en el sector financiero. Cogieron actores, incluso desarrolladores de videojuegos. Había gente de todo tipo, pero ninguno relacionado con el sector financiero. Les dieron 2 semanas de formación y después de haber probado sus habilidades, les proporcionaron entre $500,000 y $2 millones a cada uno. Esta experiencia tuvo bastante éxito. Durante un periodo de 4 años, los estudiantes ganaron alrededor de un 80%, o sea, revalorizaron su cuenta un 80%. Evidentemente, este experimento lo ganó Richard Dennis porque confirmó que un trader se puede crear, es decir, se pueden aprender las habilidades, se pueden crear, desarrollar los métodos de inversión adecuados. De hecho, uno de ellos, de estos alumnos, por decirlo de alguna manera, Curtis Faith, ahora mismo es uno de los mejores traders del mundo. En el primer año del experimento consiguió revalorizar su cuenta un 245%. La mayoría de los traders tuvieron mucho éxito, pero cada uno tuvo diferentes resultados. Y la única diferencia entre todos ellos fue su gestión emocional. Todos aprendieron la gestión emocional, pero no todos la supieron gestionar de la misma manera. De ahí que Curtis Faith tuvo muchos más rendimientos que el resto. Él cuenta que lo que marcó la diferencia para él fue que realmente él no contaba los trades, las operaciones ganadoras, no tenía en cuenta el dinero que iba ganando. Él simplemente lo tenía en cuenta como si fuese sumar puntos, como si fuese un juego y él iba sumando puntos, de vez en cuando restaba puntos porque no siempre ganaba. Y eso fue lo que le marcó la diferencia, lo que le llevó a hacer una gestión emocional aceptable. Antes de meternos de lleno en el ciclo emocional del mercado, me gustaría contaros cuáles son las 4 fases por las que todo trader, todo inversor que empieza en este mundillo debería pasar y debería conocer. Básicamente porque si sabe en qué fase está, sabe las fases que le quedan para llegar a ser totalmente independiente y consistente en el mercado. Mucha gente cuando se empieza en este mundillo cree que el trading es una cosa fácil, que te deja llevar por el marketing que ve en los brokers, en los supuestos gurús, en todos los vídeos que hay por YouTube o incluso en ciertas películas que hay por el cine, y se cree que el trading es como la viñeta arriba a la derecha, que es un camino un poco inclinado, pero que se ve la meta y que no requiere mucho esfuerzo. Cuando la realidad de todo esto es que es como la viñeta de abajo, es un camino complicado, lleno de altibajos, en las que solo se puede llegar a la meta, pero requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha constancia y de mucha disciplina. Bien, las 4 fases que tenemos sería la primera, incompetencia inconsciente. Es la primera fase, es en la que se empieza a introducir un novato, una persona apenas sin formación en este mundillo, se ve atraído por las altas rentabilidades que espera tener, empieza a operar, empieza a cometer diferentes errores, todos muy básicos, y de ahí se da cuenta que no tiene ni idea. La segunda fase, la incompetencia consciente, el inversor novato ya empieza a tener aspiraciones a trader, empieza a ser consciente de la situación, sigue perdiendo, pero por lo menos se da cuenta de que el único camino para avanzar en este mundo es continuar con la formación. El tercer aspecto, la competencia consciente, podemos decir que en esta fase ya se considera un trader. Tiene una formación suficiente y ya tiene una experiencia con varias horas de rodaje en el mercado
y vence consistentemente al mercado. Y la última fase, la competencia inconsciente, podemos decir que este trader ya se ha convertido en un profesional y tiene su sistema tan automatizado que lo desarrolla por intuición. Consciente o inconscientemente, un trader ha de pasar por estas fases para lograr la consistencia en el mercado, que no es otra cosa que vencer constantemente al mercado. Bien, nos metemos ya de lleno en lo que es el ciclo emocional del mercado. Como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del inversor es el factor clave para marcar la diferencia entre los inversores. Los inversores principiantes o con poca formación se suelen dejar llevar por la masa. Por lo general, la masa es inexperta y carece de los suficientes conocimientos, por lo que comete constantemente los mismos errores conductuales debido a la impulsividad y a la falta del factor analítico. La masa suele actuar en una serie de rasgos conceptuales cíclicos que pasa por diferentes estados emocionales en función de la evolución del mercado. Bien, este sería lo que es el ciclo, lo que llamamos el ciclo emocional del mercado. Este sería el comportamiento emocional que suele tener la masa, la mayoría de la gente que invierte, sin cierto criterio, sin formación alguna. En este caso he cogido un gráfico del Standard & Poor's 500 para ver un buen ejemplo, desde el 2003 al 2011, data, y estas son las diferentes fases por las que se suele atravesar cuando no se tiene la suficiente gestión emocional. Empezaríamos por una fase de optimismo, pasaríamos a la fase de excitación, seguiríamos con la fase de euforia. En el momento en que empieza a cambiar el mercado, el trader empezaría a sentirse ansioso, luego negaría la realidad y empezaría a tener miedo, se desesperaría porque vería que el mercado va en su contra, entraría en pánico, finalmente cuando hay un suelo entra en consolidación, luego empieza otra vez la esperanza al ver que el precio vuelve a coger fuerza y luego empezaría otra vez el ciclo nuevamente con el optimismo. Ahora vamos a detallar cada una de estas fases para entrar un poco más en profundidad. El optimismo, como hemos visto, es la primera fase del ciclo emocional. Suele ser, ya hemos dicho que lo suelen atravesar los traders que tienen, o la gente que empieza a entrar en este mundillo, que carece de formación y que como no tiene un criterio propio, porque no tiene formación, lo que hace es seguir lo que hace la mayoría. Entonces, este inversor ve que el mercado empieza a subir, está viendo un índice o está viendo una acción que empieza a tener un buen comportamiento y simplemente ve que sube, por lo que decide seguirlo. Decide seguir contemplando la acción a ver qué puede esperar de ella. En la siguiente fase sería la excitación. En la excitación, el valor continúa subiendo, ha subido bastante. Este trader se empieza a dar cuenta que hay mucha gente que ya está dentro del mercado, que están ganando dinero, que él no está ganando dinero y lleva tiempo siguiéndolo. Si hubiese entrado cuando empezó a seguirlo, ya estaría ganando dinero. Le empieza a entrar ese nerviosismo de que el precio se le va a escapar y que cómo él va a quedar fuera de él si todo el mundo se está aprovechando de eso, y cae en el primer sesgo emocional, que sería el efecto rebaño. Como es un trader que apenas tiene formación, no tiene ningún tipo de gestión emocional, lo único que hace es seguir lo que hace la mayoría. Es un inversor que, como aún no ha desarrollado su propio criterio de inversión y no sabe aislarse del ruido del mercado, su propia inseguridad, al carecer de sistema de inversión, se ve empujado por las recomendaciones que escucha de los expertos y simplemente sigue a la masa. Todos están dentro, pues él también quiere estar. No sabe el por qué, pero él no quiere quedarse fuera de esa subida. Bueno, es una viñeta bastante típica, nos muestra una institución financiera importante en el que tenemos un señor que pues es un gestor de cuentas que se dedica a vender acciones. Entonces seguramente esté llamando a un cliente. Evidentemente esto tiene más gracia en inglés por las palabras, pero bueno, este señor nos dice que tengo aquí una acción que puede tener un rendimiento extraordinario, really excel. Lo empiezan a oír y se empieza a correr el rumor, really excel, luego pasa Shell, todos se vuelven locos, empiezan todos a vender, simplemente porque han oído un rumor, no saben quién lo ha iniciado, no saben en qué consiste, pero como todo el mundo está vendiendo, pues todos deciden vender. Aquí abajo tenemos a este señor que ya está cansado,
puede ser que incluso haya perdido dinero, por lo tanto está desesperado y dice, esto es una locura, no aguanto más, me voy de aquí, goodbye, y entonces otra vez se empieza a correr el rumor, arrollados por el efecto rebaño. Y luego nuevamente tenemos aquí al señor diciendo, I've got a stop here, tengo aquí una acción que posiblemente, y otra vez empieza el ciclo. Este sería, muy resumidamente, el ciclo emocional que vamos a ir viendo a continuación de la presentación. Respecto al efecto rebaño, decir que no debemos hacer caso de lo que oímos por ahí, ni de las noticias. Lo suyo es tener un criterio propio de inversión, tener nuestro propio sistema, porque muchas veces las noticias, una noticia relevante puede ser un motivo de inversión, pero hay que tener en cuenta que si es el único motivo, no siempre tiene por qué funcionar. La mejor razón para invertir es tener tu propio sistema. Es decir, en ocasiones aquí tenemos la CNBC diciendo compra y al lado tenemos un señor en su despacho, probablemente de un banco de inversión, vendiendo. En ocasiones las recomendaciones de compra o están patrocinadas por la propia empresa, no tiene por qué, pero muchas veces sí que pasa, o que una empresa se está anunciando continuamente en un medio de comunicación o en un periódico relevante, entonces el analista de ese periódico lógicamente no va a lanzar una mala recomendación sobre esa empresa. Nunca podemos dejarnos llevar ni por las recomendaciones del mercado, ni por ni del mercado, ni de analistas, ni de lo que veamos en los medios. Tenemos que tener siempre nuestro propio criterio de inversión. Alexander Elder decía, aprende tanto como puedas, lee y escucha a los expertos, pero conserva un saludable escepticismo sobre cualquier cosa. Es decir, invierte bajo tu propio criterio de inversión. La siguiente fase sería la euforia. Recordemos que tenemos un inversor inexperto que ha estado siguiendo una acción o un índice simplemente, o una divisa, es decir, está siguiendo una cotizada, simplemente por el hecho de que estaba subiendo, ha decidido meterse en el carro, su criterio de inversión ha sido que estaba subiendo, todos estaban dentro, él también quería estar ahí, ha invertido y ahora está en la mejor fase de todo el ciclo emocional. Está en la parte de la euforia, es el mejor momento ya que su ego se alimenta, ve que el valor ha seguido subiendo desde su entrada, por lo que se considera un ganador. Él ya está ganando dinero gracias a su entrada y deja de seguir analíticamente el mercado, entre otras cosas porque no sabe analizarlo correctamente, pero simplemente le da igual lo que haga el mercado mientras siga subiendo. Por lo tanto, él da por hecho que como ya ha subido bastante desde que ha empezado a controlarlo y sigue subiendo, lo más probable es que continúe subiendo. Y entra en un nuevo sesgo emocional, que es el sesgo predictivo. El sesgo predictivo intenta predecir lo que ocurrirá en el precio. En la inversión bursátil no va de esto. Los inversores deben plantear hipótesis que tengan altas probabilidades de éxito, operarlas y dejar que el precio se desarrolle. Si utiliza un análisis técnico, estudiará el precio. Si utiliza un análisis fundamental, estudiará el valor. Pero nunca debes predecir lo que el mercado te deparará. El mercado es soberano, como hemos dicho antes, y no podemos pretender que haga lo que nosotros esperamos. El mercado no se puede dominar. El mercado será el que decida hacia dónde va la tendencia. Nosotros no podemos dominar el mercado, pero sí nos podemos dominar nosotros mismos. Sí podemos dominar nuestras emociones y podemos desarrollar un plan de trading que nos lleve a actuar como hacía la última fase del trader, la competencia inconsciente, es decir, automatizar nuestro proceso para que nuestros sesgos no nos perjudiquen a la hora de operar. Una vez que el inversor está en esta fase de euforia, vemos que está metido en una fase de máximos y mínimos crecientes, pasa a la siguiente fase que sería la ansiedad. El precio no solo sube, sino que empieza a realizar una corrección. El trader en cuestión o el inversor novato da por hecho que, bueno, que debido a la larga subida, esto simplemente es una corrección. El precio se mueve en impulsos y correcciones, en zigzag se mueve, por lo tanto, no debe alarmarse. Lo que pasa es que no está alarmado, pero empieza a tener cierta ansiedad, por lo que necesita buscar confirmación de que su inversión es la correcta. Es decir, él entra en un sesgo de confirmación. Lo que necesita es que alguien corrobore que su inversión es la acertada.
necesita buscar recomendaciones de bancos de inversión, expertos, necesita oír a expertos por la radio que vuelvan a recomendar comprar, en este caso, el Standard & Poor's 500, para él estar más tranquilo. De esta manera, él se reafirma en que su inversión sigue siendo la correcta y decide comprar más títulos. Al ser una corrección, decide comprar más títulos. De esta manera, promedia el precio de entrada y, como él solo ve ganancias, pues si compra más títulos, obtendrá mayores ganancias. Ese sesgo predictivo que continúa teniendo le impide ver la realidad del mercado, porque mientras el precio está subiendo, está en una tendencia alcista, vemos que es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que es lo que define una tendencia alcista, pero en ningún momento se ha parado a pensar y a analizar el gráfico y no ha visto que aquí tenemos un patrón de cambio, un patrón de giro de tendencia, como podría ser un doble techo, que la sucesión de máximos y mínimos crecientes se ha ralentizado, debería estar un poco alerta y no estar tan eufórico con su inversión, o si tuviese algún tipo de criterio de inversión, tendría una gestión monetaria, por lo tanto tendría algún tipo de stop de pérdidas o de salida, un plan de salida del mercado. Pero como él solo ve ganancias, él recompra y continúa en la inversión. La siguiente fase sería la de negación y miedo. En esta fase, nuestro inversor novato empieza a estar cada vez más nervioso porque ve que el precio sigue cayendo. Ya estaría por debajo del precio de entrada. Encima, como hizo 2 entradas, pues el precio medio está más alto, está perdiendo dinero y cada vez pierde mayor velocidad porque entró con más dinero, como hemos visto antes. Y en lugar de asumir la realidad, el novato entra en una fase de negación. Se empieza a poner excusas, considera que tan solo es una vuelta a mínimos, el mercado está sobrereaccionando, cualquier cosa que se le ocurra con tal de aceptar la realidad. Por lo tanto, entra en un sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo no es más que la distorsión de la información percibida. En bolsa es la alteración de la realidad por nuestra propia realidad. El inversor da por hecho, es como si diera por hecho de que él cree que va a suceder algo y realmente está omitiendo la realidad. Es decir, él cree que está corrigiendo más de la cuenta, pero que en cualquier momento rebotará y continuará con su tendencia alcista. Por lo tanto, decide tener un plan B y transforma su inversión de corto plazo a largo plazo. Eso que se dice de que, bueno, ahora estoy perdiendo dinero, está cayendo el valor, pero lo dejo a largo plazo, porque a largo plazo todo sube. Y no es verdad. A largo plazo no todo tiene por qué subir. Si está teniendo una corrección, si está cayendo, habría que ver por qué. Si es un tema coyuntural del mercado, si es propio de la empresa en cuestión, o en este caso es un índice de las empresas que lo componen. No todas las empresas que bajan tienen que subir. Le ha pasado a un montón de empresas. Entonces, el inversor empieza a negar la realidad, pero a su vez empieza a tener cierto miedo. Cierto miedo porque se da cuenta de que ya las correcciones empiezan a ser bastante profundas, por lo que entra en la siguiente fase, que es una fase de desesperación. El inversor novato ve como el valor continúa cayendo, la vuelta a mínimos es cada vez más profunda, las pérdidas cada vez se aceleran más, pero aún así él está confiado en cada pequeño rebote. Como hemos dicho, la bolsa se mueve por impulsos y correcciones. En cada pequeño rebote de la tendencia bajista, considera que esa va a ser la buena y va a repuntar de nuevo el valor y continuar subiendo. Él sigue viendo solo que su operativa es la acertada, que va a ganar dinero en esta inversión, sigue sin tener ningún tipo de gestión monetaria, su gestión emocional, lógicamente, no existe. Por lo tanto, él sigue necio, digamos, con la primera idea. Entra en lo que se llama un sesgo ilusorio. Y esto es cuando el inversor cree que tiene la situación controlada cuando en realidad está totalmente descontrolada. Y esto es debido a su falta de gestión emocional y, por supuesto, su falta de gestión de riesgo. Al no tener un plan B, un plan de escape, no tiene ningún tipo de stops, de pérdidas, por lo tanto las pérdidas se van a ir ampliando ante su falta de gestión y su falta de sistema. Él entró en este valor, recordemos, simplemente porque entraba todo el mundo, porque estaba todo el mundo en él, entonces no va a tener ningún plan de escape hasta que no vea que todo el mundo se escapa o que empieza a remontar el valor. La siguiente fase sería el pánico. El inversor ve que la situación es cada vez más insostenible,
el suelo cada vez es más profundo, no ve posibilidades de mejora ni en el corto ni en el largo plazo, la situación es tan crítica que el precio cada vez se acelera más. En la situación de pánico, lo que pasa es que el precio se acelera demasiado. Todos los inversores que siguen a la masa se ponen nerviosos, todos quieren vender, no hay contrapartida porque si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio necesita casar a los mismos niveles, por lo tanto, la demanda tiene que ir a buscar la oferta, los precios bajan precipitados porque todo el mundo quiere salirse del mercado y muy pocos quieren entrar, se acelera el movimiento, nuestro inversor se pone nervioso y decide emplear algún tipo de gestión de riesgo y se sale del valor presa del pánico. Cuando se sale presa del pánico, por lo general se suele salir en el peor momento posible. En el momento en que está más bajo, en el peor momento, porque como no se controla el timing, simplemente se sale presa de los nervios, de la falta de control emocional, se suele salir en el peor momento. Este inversor, aún así, sigue echando la culpa a que, da por hecho que su inversión era la correcta, lo que pasa es que el mercado está sobrereaccionando, probablemente sea una fase de recesión o algún tipo de coyuntura económica. No se da cuenta que el verdadero problema es su falta de sistema, empezando porque el timing de entrada no era el adecuado, siguiendo porque su criterio de entrada no tenía sistema ya que carecía de criterio, y entra en otro sesgo que se llama de atribución propia. Este sesgo nos hace pensar que nosotros siempre estamos en lo cierto y en caso de realizar algo mal es consecuencia ajena. Es decir, su operativa era la correcta y como no salió bien es culpa del mercado, no es culpa de él. Hay que hacer caso siempre al mercado. El mercado es el que va a decidir quién es el que tiene la razón. Una vez que el inversor está fuera, entraríamos en la fase de consolación. Tras la fase de euforia, este es el mejor momento del inversor, ya que el valor ha continuado cayendo y él ya está fuera. Es decir, nuevamente vuelve a pensar que es un buen inversor, que ha sabido leer el mercado, porque él sabía que iba a continuar bajando y por eso salió del mercado. Entonces, a pesar de que los demás siguen perdiendo dinero, él ya no. Por lo tanto, se considera mejor que el resto y, aunque ha tenido una gran pérdida, le alivia saber que no ha sido mucho más profunda. Y da por hecho que él ya sabía lo que iba a pasar, que es el nuevo sesgo en el que cae en este momento, que se llama el sesgo retrospectivo. Esto básicamente lo que hace es que el inversor vive en el pasado y afirma que viendo el gráfico era evidente que ocurriese lo que ya ha ocurrido. Es decir, a todo lo pasado es muy fácil ver lo que no vimos en su día. En su día él no lo vio, no sabía que se iba a dar este castañazo y sin embargo continuó en el mercado. Y a toro pasado, pues ya se ve que es bastante fácil de saber. Una vez que pasan las cosas, todo el mundo da por hecho que era evidente que pasaría. Pero lo que hemos dicho antes, el mercado hay que verlo en el presente. El pasado no nos sirve de nada porque ya no nos vale. El futuro no se puede adivinar, por lo tanto, hay que estar centrado en el presente. La siguiente fase del ciclo emocional sería el de la esperanza. El valor ya ha tocado suelo, empieza a subir, el inversor observa que el valor vuelve a subir ante su propia incredulidad, él sigue pensando que lo lógico es que continuase cayendo, sigue teniendo ese sesgo retrospectivo y entonces no entiende por qué el valor está rebotando. Y luego entraríamos de nuevo, el valor seguiría rebotando, volvería a tener un buen aspecto y el inversor se olvida de lo que ha pasado hasta ahora, de sus fallos, y empezaría nuevamente en el ciclo emocional. Nuevamente, otra vez, en el optimismo. Es muy importante tener el gráfico del ciclo emocional del mercado en mente porque es un buen indicador del mercado. Es decir, psicológicamente hablando, sabemos en qué fase del mercado estamos si sabemos este ciclo emocional. Hay muchos grandes bancos de inversión que utilizan el sentimiento del mercado como motivo de inversión. Es decir, en función de la fase del mercado en el que estamos, sabe si está a punto de corregir, si continuará corrigiendo, si ya ha corregido lo suficiente. Por eso, la comprensión psicológica de la masa es a menudo más importante que los conocimientos económicos. Un buen ejemplo de ello podría ser el Brexit. El Brexit es un referéndum que se hizo en el Reino Unido para votar la salida de la Unión Europea.
El Brexit fue en junio del año pasado, el 23 de junio, del año pasado, no, perdón, del 16, del 2016. Todos los analistas, todo el consenso, las casas de apuestas, todo el mundo daba por hecho que el Reino Unido se iba a quedar en la Unión Europea, por lo tanto iba a salir el no. Y en caso de que saliese el sí, consideraban que el índice de referencia del Reino Unido, el FTSE 100, descendería en torno al 10% de devaluación. No solo fue así, sino que pasado un año del referéndum, el índice subió más de un 26%. Otro ejemplo podría ser el mismo día del Brexit, justo al día siguiente, los resultados pues se determinaron de salir a la 1:30, 2 de la mañana, fue cuando se descubrió realmente que había ganado el sí, que querían irse de la Unión Europea, y en la apertura de los mercados europeos abrieron los índices, los principales índices europeos abrieron entre un -8 y un -12%. Y la mayoría de los valores que tenían gran ponderación en Reino Unido, en España, por ejemplo, abrieron en torno al -25 y -20%. De un día para otro abrieron con una caída de -25%. Y eso es debido a que la mayoría de la masa entró en pánico y todo el mundo quería salirse. Todo el mundo quería salirse y había muy pocos que querían entrar, por lo tanto el precio se devaluó hasta un -25% en algunos casos. Los inversores que no tienen un control emocional entraron en pánico y vendieron en apertura con un -25%. O en este caso, este es un gráfico de la constructora ACS, vendieron con un -22,5%. Los inversores profesionales que conocen el ciclo emocional entraron en apertura, aprovecharon el pánico del mercado para comprar porque vieron esa sobrereacción del mercado. Y en cuestión de 2 horas revalorizaron su inversión un 21%. Es la diferencia de estar dentro del ciclo emocional del mercado, ser presa de él, o conocerlo y saber dominar tus emociones. La siguiente, ya hemos visto cuál es el ciclo emocional, ahora vamos a ver cuáles son los sabotadores internos que nos empujan a actuar de manera irracional y nos atrapa en este ciclo emocional. Cuando se carece de conocimientos previos, cuando no se tiene el suficiente control emocional, estamos atrapados en este ciclo. Los principales saboteadores que tenemos es el miedo, la codicia, la esperanza y el ego. Es importante saber que básicamente estas 4 emociones son prejuicios internos, provocados por la falta de fortaleza mental y la influencia de los prejuicios externos. Para poder sobreponernos a ellos es preciso desarrollar una fuerte personalidad y seguridad en uno mismo. De esta forma podemos tomar nuestras propias decisiones sin necesidad de vernos influenciados en ellas. La primera emoción podemos decir que es el miedo. El miedo es uno de los principales sabotadores internos, nadie se libra de él. La diferencia es que unos inversores saben convivir con él sin que les afecte en su toma de decisiones y otros se dejan llevar por el pánico. El miedo no nos aporta nada nuevo, tan solo nos va a limitar, es una tara. Y por eso debemos aprender a convivir con él para evitar que nos limite lo menos posible. Para aprender a controlarlo, debemos tener mucha seguridad y confianza en nuestro propio sistema. El miedo se manifiesta de muchas maneras y las más importantes en el trading son, cuando un inversor entra en el mercado y se ve presa de las emociones, no tiene un control emocional lo suficientemente sólido, tiene miedo principalmente a 2 cosas, a perder dinero y a equivocarse. Cuando te equivocas en el trading, por lo general te suele llevar a perder dinero. Pero hay que tener en cuenta que estas 2 afirmaciones son parte del negocio. En el trading hay que ser consciente de que se puede perder dinero y evidentemente nos podemos equivocar. No siempre vamos a acertar. Para controlarlo necesitaremos una buena gestión emocional unido a una fuerte disciplina que nos ayude a ejecutar nuestro plan. Es importante, como hemos dicho, perder dinero es parte del negocio, por lo tanto es importante aprender a perder dinero. El trading no se trata de perder dinero, pero como sabemos que es parte de ello, sí es necesario aprender a perderlo para que no nos afecte cuando perdamos. No existen traders perfectos, no existen traders, estos sistemas que acierten el 100% de las ocasiones. Esos sistemas mágicos que venden por internet que siempre aciertan no existen. En realidad el trading no va de eso. Perder dinero en bolsa es parte del negocio, no siempre se puede ganar.
Es en el momento que se asuma este concepto, mejor y más profesional será nuestro trading. Es decir, no siempre se acierta en bolsa. Lo que hay que tener es un sistema que tenga una esperanza matemática positiva. Es decir, que se gane más dinero cuando se aciertan posiciones del que se pierde cuando se fallan. El objetivo del trader es la consistencia y saber cuidar su capital. Como decía Warren Buffett, la primera norma es no perder dinero y la segunda es no te olvides de la primera. Perder no es una cosa importante, lo importante es controlar lo que perdemos. Es decir, que las pérdidas sean siempre controladas, tengamos una gestión de riesgo que nos ayude a controlar nuestras pérdidas, que una pérdida no se convierte en un lastre para nuestra cuenta. En eso consiste el trading. Y en este caso, aprender a perder es un gran paso para ganar. La siguiente emoción sería la codicia. Podemos definir la codicia como una venda que tenemos en los ojos, que tiene o sea, como una venda que hay en los ojos que te impide ver realmente la realidad. Lo único que ves son altas rentabilidades. Digamos que lo que ves es la parte buena del negocio. Es decir, que se puede ganar dinero y lo que no ves es que también se puede perder si no tienes los conocimientos suficientes y la gestión emocional y la gestión de capital necesaria. Por Internet hay mucho marketing de brokers, de los que se consideran grandes gurús, que lo único que te enseñan es la parte buena del negocio. Los brokers quieren captar clientes, por lo tanto, te ofrecen cursos de formación de un día en el cual te vas a convertir en un trader profesional, vas a rentabilizar tu cuenta. Con cuentas muy pequeñas te ofrecen altos apalancamientos para que puedas disponer de más dinero y ganar más dinero y por lo tanto rentabilices tu cuenta más rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque eso va a alimentar nuestra codicia. La idea de obtener grandes rentabilidades es muy seductora, pero sin un buen plan de trading, un buen plan de acción, tan solo tendremos grandes pérdidas. De ahí la importancia de la formación bursátil antes de operar en bolsa, para evitar los errores típicos y dañinos que provoca la codicia desmedida. Sin embargo, hay que romper una lanza a favor de la codicia y entenderla como ambición. Es decir, hay una parte de la codicia que es mala, que es la venda en los ojos que tenemos, que solo vemos la parte buena, solo vemos altas rentabilidades, y hay otra parte de la codicia que es buena, que es la que nos enseña Warren Buffett cuando dice que hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Es decir, es importante aprender a gestionar la codicia, controlar nuestras emociones para protegernos de ella, en primer lugar. Pero también hay que saber aprovecharnos de la codicia de los demás. En el psicotrading no solo es importante controlarnos a nosotros mismos, sino que es importante conocer el sentimiento del ciclo emocional del mercado que hemos visto antes para poder tomar la delantera. Hay un indicador, por ejemplo, que emite la CNN sobre el Standard & Poor's. Es un indicador que simplemente mide el miedo y la codicia en el mercado. Cuando el indicador está en miedo extremo, por ejemplo, es probable que el mercado esté sufriendo una gran corrección y por lo general cuando está en miedo extremo lo más probable es que en breves haya un cambio de tendencia y el mercado recupere. Sin embargo, cuando está en codicia, cuando está muy codicioso el sentimiento del mercado, es porque hay una gran subida y probablemente esté a punto de corregir. Es muy importante tener en cuenta el sentimiento del mercado y poder aprovecharnos de él. Un buen ejemplo es lo que comentábamos antes del Brexit. Todos tenían miedo en apertura y sin embargo los que eran codiciosos y supieron ver el miedo de los demás supieron comprar en el momento oportuno y ganar dinero. Y otro ejemplo de opuesto, en este caso, de la codicia mala, desmedida, sería lo que ha pasado en el Bitcoin. En el Bitcoin el año pasado se ha revalorizado más de un 1800%. A final de año, sobre todo, se ha escarpado muchísimo la subida. Todo el mundo estaba dentro, todo el mundo ganaba mucho dinero, se empezó a ver en todos los medios, todo el mundo que no tenía nada que ver con el sector financiero conocía la existencia del Bitcoin, la codicia era desmedida y probablemente era una buena señal cuando todo el mercado era súper codicioso, igual era una buena señal para tener un plan de salida, por lo menos no de salir del mercado, pero sí por lo menos saber gestionar tu riesgo y limitar tu posible salida. La siguiente emoción sería la esperanza. Una vez que hemos entrado en el mercado, la esperanza
ha de desaparecer para dejar paso a la objetividad y saber escuchar lo que el mercado nos está diciendo. Si nos aferramos a la esperanza de que una acción continuará subiendo, que es lo que le pasaba a nuestro inversor en el ciclo emocional del mercado, independientemente de que estaba corrigiendo, que la tendencia alcista se había agotado, que teníamos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, nuestro inversor seguía con una fe ciega de que el mercado continuaría subiendo. Hay que tener muy presente lo que hablamos antes, no tener un sesgo predictivo. En bolsa, el futuro no se adivina. Esto no sé qué es. Bueno, en bolsa el futuro no se adivina. El mercado es soberano. Voy a cerrar esto que no sé muy bien qué es. Vale, el mercado es soberano y como tal siempre va a hacer lo que considere oportuno en cada momento. No nos da pistas y no nos suele avisar de antemano. Nosotros tenemos que ir viendo los diferentes cambios del mercado. El precio siempre tiene la clave. Es quien nos va a marcar el camino. La labor de un trader no es adivinar la parte derecha del gráfico, sino saber adaptarse a cada movimiento del mismo. El mercado es un ente cambiante, continuamente se está moviendo, está fluctuando. Tenemos que adaptarnos a los diferentes cambios. Nosotros como traders planteamos hipótesis con altas posibilidades de riesgo y luego, en función de lo que el mercado vaya desarrollando, en función de la lectura que vayamos viendo en el precio, pues debemos de ir adaptándonos a él. Como dice George Soros, la idea de que se pueda predecir lo que va a suceder va en contra de mi manera de ver los mercados. No debemos de adivinar lo que va a pasar en el mercado. Entraríamos, de hecho, de lleno en el sesgo predictivo. Este sería un gráfico de Tesla. Tesla, vemos cómo desde el principio del 2016 ha entrado ha continuado con su tendencia alcista, se ha metido dentro de este canal. A mediados del 17 ha conseguido sus máximos históricos en torno a los $380. Hemos visto cómo se ha apoyado varias veces en la base de canal y cómo finalmente, tras el anuncio de la posible exclusión de OPA de Elon Musk, volvió a retomar, a alcanzar los máximos históricos. El mercado no terminó de creerse esa OPA a $420. Suponía capitalizar la empresa en unos 72.000 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, ya que uno de sus competidores, Volkswagen, por ejemplo, vale menos, bastante menos, y sin embargo vende 6 millones de coches al año y es una empresa rentable con beneficios recurrentes año a año, cosa que Tesla a día de hoy no ha conseguido. El precio ha vuelto a la base de canal, incluso lo ha perdido, y aún así no podemos tener un sesgo predictivo. Nosotros como inversores, como traders, sí podemos plantear una hipótesis operativa, podemos decidir pues si creemos que el mercado va a seguir castigando el valor, podemos plantear una hipótesis poniendo un stop, por ejemplo, encima de máximos históricos y ir a buscar un mínimo anterior, o si vemos que el mercado vuelve a reaccionar, vuelve a confiar en Tesla, podemos ir a buscar nuevos máximos históricos. El planteamiento operativo ya depende del criterio de cada uno, pero lo que no podemos hacer es tener una fe ciega de que Tesla se va a hundir, por ejemplo, o que Tesla va a volver a marcar máximos históricos y va a continuar subiendo al ritmo que lo ha estado haciendo hasta ahora. Siempre tenemos que tener un cierto escepticismo. No podemos tener ese sesgo predictivo. La bolsa no se puede predecir. La parte derecha del gráfico, como hemos dicho, no existe. La parte izquierda no nos sirve porque ya ha pasado. No podemos vivir del pasado como le pasaba a nuestro trader en el sesgo emocional del mercado. Lo único que sirve hasta ahora, lo único que sirve es el planteamiento que nosotros queramos operar. Bien, la última emoción que nos sabotea y nos induce a cometer errores emocionales en el mercado sería el ego. El ego es probablemente una de las emociones más dañinas que nos encontraremos a lo largo del ciclo emocional del inversor. Depende de cómo lo gestionemos, puede ser incluso peor que el miedo. El ego es el que nos regala los oídos internamente para que estemos contentos, pero a la vez es tremendamente dañino para nosotros, ya que no somos conscientes de la realidad. Entramos en un sesgo cognitivo que lo único que nos regala los oídos es el hecho de que estamos en lo cierto y que vamos a ganar con nuestra operativa.
nos hace creer que nosotros somos los que tenemos la razón, el resto del mundo está equivocado. Incluso el mercado está equivocado cuando perdemos dinero. Nosotros siempre tenemos la razón de todo. Nosotros tenemos la verdad absoluta, es decir, el ego es como esa venda que teníamos en los ojos. Es importante tener confianza en uno mismo, pero en su justa medida. El ego siempre nos nubla la mente, impidiéndonos ser los objetivos que debemos de ser en el mercado. Y no nos permite tener la perspectiva real del mercado. Es decir, no nos permite ver el seguimiento del mercado, si los máximos y mínimos son crecientes o decrecientes, no nos permite tener esa faceta analítica. Se ve siempre opuesta por nuestro sentimiento de ganar. En bolsa, el único que siempre tiene razón, podemos decir, es el mercado, por lo que debemos acatar sus decisiones e intentar adaptarnos a él de la mejor manera. Si el ego no podemos evitarlo, es una emoción que siempre nos acompañará, aunque podemos aprender a detectarlo cuando se intenta apoderar de la situación para minimizar e incluso ignorarlo y así evitar que nos perjudique. Es muy importante ser consciente de la situación en todo momento, ya que el ego muchas veces nos nubla la mente cuando estamos perdiendo operaciones. Muchas veces no somos conscientes del coste de la pérdida, es decir, estamos perdiendo operaciones, nuestra cuenta se va reduciendo y nosotros damos por hecho que las recuperaremos, que no pasa nada, que son altibajos normales del mercado y no siempre somos conscientes del coste de la pérdida. Perder dinero en bolsa es normal, como hemos visto, pero destruir cuentas no. La gestión emocional y el plan de trading están para evitar lamentaciones. Si no se siguen las reglas, tendremos grandes pérdidas y llegará un momento que las pérdidas serán irrecuperables. Como vemos en esta tabla, si nosotros tenemos una cuenta de $10.000 y perdemos el 10%, es decir, nos ponemos en $9.000, para volver a esos $10.000 tendríamos que revalorizar nuestra cuenta un 11%. Si perdemos el 20%, ya tendríamos que revalorizarlo un 25%. Si seguimos operando mal y llegamos a perder un 50%, necesitaríamos revalorizar nuestra cuenta ya un 100%. Y a medida que sigamos perdiendo, pues la recuperación cada vez es más imposible. Con un 80% de pérdidas necesitaríamos un 400% de revalorización y con el 95% de pérdidas vale más dejarlo porque necesitaríamos un 1900%. Si tenemos en cuenta que Warren Buffett está considerado el mejor inversor de todos los tiempos y tiene una rentabilidad anualizada entre el 20-22%, realizar recuperaciones de 1900%, la verdad es que es bastante complicado. Bien, ya hemos visto cuáles son los factores que nos afectan en el ciclo emocional del mercado. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la gestión emocional. ¿Cómo podemos aprovecharnos de estas emociones, como son la disciplina, la paciencia y la confianza en uno mismo, para utilizar el ciclo de gestión emocional a nuestro favor? En primer lugar, vamos a ver la disciplina. La disciplina, bien trabajada, será el pilar más importante en el que nos apoyemos durante nuestra aventura bursátil. Es lo que nos permite ceñirnos a nuestro plan de trading y nos impedirá salirnos de él. La disciplina nos acerca a nuestros objetivos y evita saboteadores emocionales mientras estamos frente al mercado. Debemos decir que el mercado es muy cambiante. La única manera de adaptarnos a sus cambios sin que se nos vaya a la cabeza con la inversión compulsiva es gracias a nuestra disciplina. La disciplina es la que nos mantiene dentro de nuestro plan de acción. Es decir, lo que hablábamos en las fases del trader es lo que nos mantiene en la cuarta fase cuando operamos automáticamente. La disciplina nos controla y evita que actuemos de manera precipitada o impulsiva y nos reconduce a un estado de concentración para hacer lo que tenemos que hacer. Claro está que la exigencia que nos exige el mercado es muy alta. Es decir, por lo que si algún día vamos a operar y no estamos con la concentración al 100%, no importa el time frame en el que operemos, es decir, si operamos diariamente, si operamos semanalmente, si operamos muy de vez en cuando, no importa la temporalidad, siempre que vayamos a operar, si no tenemos la cabeza en lo que tenemos que tenerla, que es en el mercado, ya sea por motivos familiares, laborales, de salud, etcétera, cualquier tipo de motivo que nos aparte de nuestro objetivo, lo mejor es no hacer nada. Como sabemos, en bolsa no hacer nada ya es hacer algo, porque vale más estar fuera del mercado y conservar el capital que no simplemente por el hecho de operar
ir destruyendo la cuenta poco a poco con trades erróneos. Por lo tanto, si volvemos otra vez al ciclo emocional del mercado, la mejor forma de utilizar la disciplina a nuestro favor sería, si tuviésemos una disciplina férrea, llevaríamos a cabo nuestro plan de trading. Por lo tanto, en la primera fase de optimismo, no hubiésemos entrado en el valor simplemente o no lo hubiésemos seguido simplemente por el hecho de que está subiendo. Nuestro plan de trading tendría una selección de valores que tendríamos un cierto criterio a la hora de controlar el valor y de seguirlo, más allá de que está subiendo. Pues analizaríamos el gráfico o miraríamos la parte fundamental, los números de la empresa o el comportamiento, si es un índice, el comportamiento de las empresas que lo componen. Tendríamos una selección de valor un poco más crítica. En la parte de excitación, nuestro plan de trading no nos dejaría operar por emociones, es decir, no nos uniríamos simplemente porque se está uniendo todo el mundo o porque todo el mundo está ganando dinero y nosotros no. Nuestro propio criterio nos llevaría a tener una gestión emocional que nos controlaría y seríamos disciplinados. Probablemente en esta fase igual ya hubiésemos entrado o igual no nos interesaría porque ya estamos muy alejados. Es decir, el trade a día de hoy no nos interesaría igual. En el caso de estar dentro, en la fase de euforia, sabríamos, no nos dejaríamos caer en el sesgo cognitivo, ya que tendríamos un control para que no nos impida ver, o sea, que seguiríamos la realidad del mercado. No nos veríamos obtusos por nuestra entrada y daríamos por hecho que siempre seguiría subiendo. Probablemente, como seguiríamos el valor de cerca, veríamos que los máximos crecientes los máximos y mínimos crecientes se están empezando a frenar. En la fase euforia estamos entrando en una pequeña fase lateral y estaríamos controlando los últimos mínimos por si acaso los pierde. Por lo tanto, en la fase de ansiedad sí que sabríamos aguantar nuestra posición ganadora, o igual nos habría saltado ya nuestro stop porque nuestro sistema nos permitiría tener una gestión de riesgo y nuestra disciplina nos forzaría a no andar cambiándolo. Evidentemente no haríamos una nueva entrada en una fase de ansiedad en la que vemos que la sucesión de máximos y mínimos se ha acabado y que tenemos un patrón de vuelta como es este doble techo. En la fase de negación y miedo, evidentemente no negaríamos la realidad, veríamos que la tendencia alcista se ha acabado, por lo tanto, si no ha saltado nuestra gestión de riesgo, probablemente estaría a punto de hacerlo. En ningún momento consideraríamos que si la operación va mal lo pasaríamos a largo plazo, porque la disciplina de nuestro plan de trading no nos permitiría andar cambiándolo sobre la marcha. El plan de trading se hace antes de entrar al mercado y en ningún momento se cambia las temporalidades de inversión. Se va siguiendo y se va adaptando a los movimientos del mercado. En la fase de desesperación, lógicamente ya no estaríamos en ese valor, ya que veríamos que los máximos y mínimos decrecientes continuarían. Probablemente hubiésemos abierto una posición en la nueva tendencia, es decir, estaríamos bajistas y estaríamos aprovechando la caída. Por lo tanto, en la fase de pánico, para nosotros sería una buena noticia, ya que se estaría acelerando el movimiento en nuestra dirección. Y en la fase de consolidación veríamos que el precio empieza a decelerarse, probablemente habría un suelo y estaríamos pendientes de un posible cambio de tendencia para dejar la tendencia bajista y reincorporarnos a una nueva tendencia alcista o simplemente controlar el valor y salirnos de ella. Pero nuestra disciplina nos impediría continuar en una tendencia bajista cuando se está acabando. Y en la fase de esperanza, lógicamente, no seguiríamos fase de esperanza y optimismo, no seguiríamos controlando un nuevo valor simplemente porque vuelve a subir, ya que tendríamos un plan de trading, tendríamos un diario donde iríamos anotando nuestras operaciones. Por lo tanto, nos acordaríamos, en caso de que nos haya salido mal la operación, veríamos los criterios operativos por los que entramos en esa inversión y no cometeríamos los mismos errores. Es decir, la disciplina básicamente nos haría que continuásemos operando en base a nuestro plan de trading. El mercado te paga por ser disciplinado. Si eres disciplinado cada día, en cada operación, el mercado te recompensará. Pero no puedes decir que eres disciplinado si no lo eres el 100% de las ocasiones. Como dice Warren Buffett, un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. Otra emoción que debemos de agarrarnos a ella para controlar nuestros
nuestros sesgos para poder aprovecharnos de ese ciclo emocional del mercado, de la falta de conocimientos y de control emocional de la masa, es la paciencia. La paciencia es otra cualidad fundamental del trader para poder enfrentarse al mercado y salir victorioso. La paciencia es importante en el trader desde la fase de aprendizaje hasta la profesionalización. Evidentemente, para profesionalizarnos, primero necesitamos entrar en una fase de aprendizaje y formación. Es evidente que no podemos saltarnos fases, como decíamos antes. Este mundillo, si se quiere avanzar en él, no se puede ir rápido, se tiene que tener la suficiente paciencia como para ir pasando las diferentes fases de formación. Como hemos dicho, es un oficio, es una profesión, hay que tomarlo como tal. Es como si un médico se apuntase a la carrera y en el primer año ya decidiese operar. O un piloto de aviación se metiese en una academia de vuelo y a las 2 semanas quisiera coger un avión comercial. No puede ser así. Los oficios llevan tiempo aprenderlos, por lo tanto tenemos que tener la suficiente paciencia como para pasar por todas las fases. Y en la profesionalización hay que llevar a cabo el plan de trading sin precipitarse. Hay que saber perder dinero y equivocarse para definir tu plan de trading, y hay que tener la suficiente paciencia como para no andar cambiándolo continuamente si no nos funciona. La paciencia será la clave del éxito a la hora de cerrar tus operaciones. No debemos de adelantarnos ni en las operaciones perdedoras, ni mucho menos en las ganadoras. El mercado te dirá hasta cuándo has de permanecer en él, y la paciencia será la que te permita hacerlo. Como dice el gran Peter Lynch, la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, en lugar de ello decide arruinarse rápidamente. Es importante también que tener paciencia y evidentemente no tener prisas, porque son dos conceptos que suelen ir unidos, ya que la falta de paciencia en la mayoría de las ocasiones viene provocado por las prisas. Una buena gestión emocional nos ayudará a controlar las prisas para que interfieran en nuestro plan de trading. El mejor remedio para evitar las prisas es a través de una disciplina férrea, paciencia y mucha calma. Y la última emoción que debemos de aprovecharnos de ella para salir exitosos en el ciclo emocional del mercado sería la confianza. Es otra cualidad que nuestra personalidad nos da, nos aporta seguridad en nosotros mismos y sobre todo en nuestro sistema. Es la motivación interna que nos empuja a realizar algo porque sabe que somos capaces de ello. Si sabemos que nuestro sistema de trading funciona, será la confianza la que nos fuerce a continuar utilizándolo, la que nos dé fuerzas, digamos, para evitar ciertos errores. Si tenemos un sistema de trading que está testeado, que funciona, que tiene una esperanza matemática positiva, pues la confianza nos ayudará a realizarlo, de manera que vimos en la cuarta fase del ciclo formativo del trader, de manera automática. Y por último, como resumen, tenemos que, utilizando los beneficios de la gestión emocional, aprenderemos de nuestros errores, controlaremos a nuestros saboteadores internos, gestionaremos nuestras emociones. Y digo gestionar porque las emociones no se pueden cambiar, no se pueden dominar, pero sí se puede aprender de ellas para saber gestionarlas. Cumpliremos con nuestro plan de trading y venceremos al mercado de manera recurrente. Es muy importante en el mundo del trading la formación. La formación no te va a garantizar el éxito, pero la falta de formación sí te va a garantizar el fracaso. Y es muy importante aprender de todos los errores que vamos cometiendo, ya que, como decía Ralph Nader, nuestro último error siempre será nuestro mejor maestro. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Quiero daros las gracias a todos nuevamente por haberme escuchado, por haberme atendido. Os dejo mis redes sociales. Este será mi Twitter, JaviMTZP, y mi canal de Telegram, Bolsa y Trading. Lo dicho, diariamente comento la actualidad económica del mercado y la trascendencia que tiene en los mercados financieros, tanto de Europa, de Asia, de América. Y bueno, si tenéis cualquier duda, ahora podemos resolver las preguntas. Si más adelante veis este vídeo por YouTube, podéis contactar conmigo por el correo, por Twitter, lo que queráis, y estaré encantado de ayudaros. En caso de que tengáis dudas, bueno, no solo de la presentación, si tenéis cualquier duda o ambición de aprender
respecto al trading, podéis contactar conmigo por privado y podemos diseñar un plan formativo. Bueno, yo estoy aquí para echaros una mano en lo que pueda. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Javier. Muy interesante tu aporte, tu presentación. Esperamos las preguntas de los chicos. Eh, Entiendo que debería haber algunas, así que mientras se animan ellos a hacerte las preguntas, sin querer un poco adivinar la temática que ibas a hablar, algunos de los saboteadores es justamente el miedo, la avaricia. Quizás no mencionaste uno que a mí me parece importante también, Javier, es el tema del enojo. Te Sí, enojas mucho y eso también te hace perder. ¿No sería un cierto. saboteador más el enojo, la frustración? Sí, 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 sí. La frustración es uno de ellos también, que suele venir precedido por la falta de formación, por la falta de disciplina principalmente. Porque si tenemos una buena disciplina, una disciplina férrea, digamos que nos va a servir un poco para bloquear todos estos sesgos erróneos, la ira que estamos hablando, como bien nos comenta Marianela, y todo esto con la formación necesaria nos ayudará a saber controlar nuestras emociones de tal manera que luego ejerzamos un trading automatizado para poder aislarnos de todas ellas sin ningún problema. De ahí la importancia de aprender del psicotrading, ya que aparentemente suele ser el gran olvidado, suele ser lo que se pasa por encima. La gente cuando entra en este mundillo lo que quiere aprender rápidamente es a leer gráficos, a comprenderlos, a tirar líneas en un gráfico, por decirlo de alguna manera. Otros se decantan más por el análisis value, analizan las empresas para saber cuál es el precio contable, para ver si está por encima o por debajo del precio del mercado y entrar, pero rara vez se suele controlar las emociones, se suele estudiar el psicotrading y, como hemos visto antes, es de lo más importante a la hora de realizar el trading. Ok, por aquí hay una pregunta, ¿en qué fase identificas al mercado americano en este momento? De acuerdo a tu gráfico de complacencia, Sí. ¿en qué fase estaría el Pues mercado americano? yo creo que el mercado americano está en una fase de excitación muy avanzada o casi euforia, debido a que llevamos más de 9 años seguidos subiendo. De hecho, es el ciclo alcista más grande de la historia, sin grandes altibajos. Se considera el más grande de la historia porque no ha habido más de una corrección de un 20%, por lo tanto se considera que la tendencia alcista se ha mantenido durante los últimos 9 años y probablemente el mercado ya esté muy estirado. No se sabe hasta dónde se va a poder estirar, porque bueno, esto se lleva viendo tiempo. Lo que pasa es que tenemos las famosas FANG, los Facebook, Amazon, Apple, que empiezan, o sea, están tremendas, lo están haciendo muy bien este año, pero empiezan a estar un poco sobrevalorados, contablemente hablando, claro. Pero mientras que el mercado siga recibiéndolo con nuevas alzas, hay que estar en el mercado americano. De hecho, ahora mismo es el mercado más fuerte que existe. Europa lleva un año que está corrigiendo bastante, que está un poco lateral, no tiene la fuerza que hay en América y no se está dejando contagiar por él. Probablemente cuando el mercado americano empiece a corregir, igual también nos afectará, ya que el mercado americano es el que mueve un poco, es el que más dinero mueve del mundo, por lo tanto influye al resto de mercados. Yo diría que está en una fase, si no es de euforia, muy cercana a la euforia. Pero, evidentemente, cada fase, esto es un ejemplo que he puesto en este gráfico, pero no tiene por qué tener estas fases en tiempo. Quiero decir, el de excitación a euforia puede ser mucho más largo que de optimismo a euforia. No hay unos plazos determinados. Bien, te preguntan también si consideras que es un buen indicador el Fear and Greed, el porcentaje que tiene el índice de CNN, creo que lo comentaste también tú. Sí, sí, sí. A mí me parece un buen indicador, principalmente
Bueno, simplemente lo que te hace este indicador es plasmar lo que te dice el gráfico. Quiero decir, si nosotros vemos voy a poner el gráfico del Standard & Poor's, por ejemplo, para verlo, lo suele decir el mercado ya. A ver, voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla, vale. ¿Me podéis confirmar que se ven los gráficos? Sí, los podemos ver. Vale, perfecto. Pues aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico del Dow Jones. Vemos cómo la subida es bastante grande. Evidentemente, si arrugamos un poco el gráfico, vemos que la tremenda senda alcista que está teniendo. Vemos, por ejemplo, también el Nasdaq desde dónde vienen las subidas. Entonces, evidentemente, viendo un poquitín el gráfico, ya nos podemos imaginar, se considera que más o menos desde aquí, del 2009, está la tendencia alcista vigente, la más grande de la historia. Vemos como cada vez podríamos definir una primera fase de optimismo, esto sería una fase de excitación y ahora tendríamos lo que viene siendo el camino hacia la euforia. Cada vez está más escarpado, es más inclinada la tendencia y vemos que mientras continúe con esta senda, evidentemente seguirá la tendencia, pero es un buen indicador. Evidentemente, el de la CNN, lo único que nos dice es lo que nos plasma el gráfico. Evidentemente, si vemos que esto se gira, que empieza a caer, como en el IBEX 35, por ejemplo, ya podríamos determinar que el sentimiento, lógicamente, desde el Brexit, que sería esto, ha subido hasta mediados del 2017 y desde el 17 lleva una caída considerable. Evidentemente, aquí estamos en una fase de desesperación prácticamente, porque llevamos más de un año con caídas, no tiene buena pinta, ahora estamos sobre un soporte relevante, mientras no lo pierda todavía se puede esperar un rebote, pero viendo la coyuntura del mercado europeo, no tiene pinta a corto plazo, aunque mientras que no pierdan los soportes, que el resto de Europa también está en soportes o cercano a ellos, todavía se puede esperar rebotes. Por lo tanto, ese indicador es bueno, pero yo no lo tendría en cuenta como un motivo de inversión, como un criterio de inversión. Sí lo tendría en cuenta como un aporte más, pero no tiene por qué ser determinante para decidir nuestra inversión. Yo, si queréis, os paso el enlace por el chat para que, bueno, lo tengáis por ahí, el indicador sería este. Ahí os dejo la web. No sé si os ha llegado a ver a todos. Ahí sí, está. ¿Lo podéis ver en el chat ya? Sí, sí, correcto, sí. Vale, ahora mismo, pues bueno, está con cierta codicia. Es un baremo que va 0 es extremo miedo y 100 sería extrema codicia. Aquí os lo pongo en pantalla y ahora mismo estaría en 62. O sea, estaría un poco codicioso, pero bueno, hace una semana estaba en extrema codicia. Cuando pasa esta raya del 75 empieza en extrema codicia. Como vemos, está corrigiendo y coincide con las correcciones que está teniendo el mercado. O sea, el indicador va después del gráfico. El gráfico se representa, vemos lo que pasa en el gráfico y luego pasa aquí. Bien, hay más preguntas. Alberto nos indica, nos dice, también deberíamos evitar buscarnos la revancha de alguna operación que salió perdedora, ¿no? A veces el mismo sentimiento de frustración, Sí, de rabia. totalmente de acuerdo. Te dice, no, ahora sí te voy a ganar y vuelves a entrar a la operación y eso puede es. ser que vuelvas a perder, ¿no? Hay muchos errores típicos que se cometen por la falta de control emocional. Lógicamente no los puedo poner todos aquí en la presentación porque si no nos extenderíamos bastante, pero es uno de los errores típicos que se comete cuando se carece de control emocional. Es decir, cuando se tiene una pérdida, lo que debemos de hacer es aislarnos, considerarlo como una operación más y enfocarnos en la siguiente. O sea, una pérdida no se recupera, se hacen nuevas ganancias. Nunca podemos, si tenemos una buena gestión emocional y una buena gestión de riesgo, nuestras pérdidas siempre serán controladas. Por lo tanto, no habrá problema en tener una pérdida y en el momento que la tengamos tenemos que olvidarla, anotarla en nuestro diario de trading y pasar a la nueva operativa.
Como hemos dicho antes, el trading consiste en tener una esperanza matemática positiva en el sentido de que si cuando ganamos más dinero del que perdemos cuando tenemos operaciones malas, el tener operaciones malas no va a suponer un problema. Por lo tanto, no debemos de frustrarnos con cada pérdida, ni tener revancha de intentar recuperar lo perdido. O sea, cuando se tiene una pérdida, se olvida y se hacen nuevas ganancias. Esa sería la idea. Preguntan también las criptomonedas y en particular el Bitcoin, ¿en qué fase lo ves? Pues actualmente, lo dicho, ya ha pasado la fase de euforia, que sería a principios de este año, cuando llegó a los 19.800, que ahí se giró y en cuestión de 2 meses perdió un 70% de valor. Estaba consolidando en torno a los 6.500, 7.000. El problema es que, por ejemplo, ayer Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de inversión y más influyentes, estuvo estudiando durante esta temporada si entraba en el mundo de las criptomonedas y ayer dijo que no iba a entrar. Por lo tanto, la mayoría de las criptomonedas bajaron. El Bitcoin, de hecho, bajó más de un 5%. Y lo único que le falta al Bitcoin, bueno, de hecho, cerró con un menos 12%. El Ethereum con un menos 22, o sea, ayer las caídas fueron muy graves debido a que Goldman Sachs no se va a meter. Eso quiere decir que probablemente otros bancos no lo hagan. En las criptomonedas, sobre todo en la tecnología de los blockchains, yo considero que va a ser el futuro. Lo que pasa es que a día de hoy necesita un empujón, el Bitcoin, por ejemplo, de algún banco de inversión potente, necesita estar bajo la regulación de algún banco central que lo ampare y lo considere como moneda de cambio. Eso le dará un empujón. A día de hoy, pues es un activo de especulación más que una moneda en sí, porque tiene una volatilidad tan extrema que no podría servir de moneda de cambio para negociar entre diferentes países, empresas, debido a su extrema volatilidad. Tiene muy complicada salida en ese aspecto, pero como activo financiero, al que le guste la volatilidad, es un activo increíble, las cosas como son. Ahora mismo, pues eso, necesitaríamos un empujón. Os voy a poner aquí el gráfico del Bitcoin. Hemos visto cómo ha tocado máximos aquí a final de año. Ahora mismo está consolidando este soporte mientras no pierda el Javier, entorno de los 6.000. Javier, ¿Sí? perdona, estamos viendo tu visual chart, me parece, y no el otro, no la otra pantalla. ¿No se ve el gráfico del Bitcoin? No. A ver, un momento. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Pues eso, lo que tenemos es, este sería un poco el ascenso que ha tenido el Bitcoin meteórico. Ahora está consolidando durante esta zona. Mientras no pierda los 6.000 todavía hay posibilidad de rebote, pero bueno, tiene pinta que está haciendo un triángulo rectángulo decreciente. Por lo tanto, si pierde este soporte, lo más probable es que se precipite a mínimos anteriores. El problema del Bitcoin, yo creo que mientras no tenga una regulación o algún banco que lo ampare, no terminará de arrancar, digamos. Podemos decir que está ahora en una fase de desesperación, a pesar de que esto ya ha sido una fase de mucho pánico, ha tenido aquí una ligera consolidación, pero no termina de arrancar, de entrar en fase de optimismo, de excitación, ya que los mínimos, o sea, la sucesión de máximos y mínimos cada vez son más decrecientes. Los mínimos se están estancando en este soporte, pero vemos cómo los máximos no consiguen superar esta directriz bajista. Por lo tanto, mientras no tenga algún aliciente, no continuará al alza el Bitcoin. Veremos si consigue aguantar este soporte de los 6.000. Pero ya digo, necesitaría algún tipo de aliciente más. Para ir un poco ya terminando, Javier, en definitiva y en resumen, ¿cuál es la técnica correcta para controlar nuestras emociones, para evitar esta ira, el miedo, la frustración, la avaricia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, básicamente lo que tenemos que hacer para controlar nuestras emociones
es realizar una buena formación en psicotrading, es decir, conseguir interiorizar nuestros aspectos positivos, los aspectos, las emociones que nos benefician. Por ejemplo, la disciplina es algo fundamental, ya que con la disciplina podremos controlar el miedo, podemos controlar el pánico, controlar esa ira que nos fuerza a tener revancha cuando perdemos una posición perdedora. Es decir, la disciplina es la que nos centra y no nos aparta de nuestro plan de trading. Siempre y cuando tengamos nuestro plan de trading presente, un plan de trading consolidado y testeado en el mercado que sea rentable, no debemos de apartarnos a él en base a criterios emocionales. Por lo tanto, si trabajamos nuestra disciplina, si trabajamos nuestra confianza en nosotros mismos y evidentemente en nuestro sistema, no tenemos por qué vernos influenciados por todos estos sesgos, tanto internos como externos, que nos perjudican emocionalmente. Debemos de coger las emociones positivas que nos aporten y fomentarlas para evitar que los saboteadores nos ganen la partida. Pero trabajando la disciplina, por ejemplo, siendo metódicos en nuestra operativa, sería un buen comienzo. Básicamente aplicando nuestro sistema, ¿no? Aplicando la Claro, rajatabla sin considerar de de último momento cambiar nuestro stop loss, bajarlo un poco más, subirlo un poco, o eso es, eso es. sea, disciplinarnos. El stop loss no se puede bajar nunca. Si tenemos establecido un riesgo, no debemos de andar modificándolo a la baja, al igual que no podemos promediar operaciones perdedoras para obtener un precio medio mejor. Sí se puede mover a la alza, por ejemplo, siempre y cuando vayamos teniendo beneficios. Es decir, transformar el stop loss en un stop break-even y que nos permita ir guardando los beneficios, siempre y cuando dejemos un margen prudencial con el precio. El stop siempre tiene que ayudarnos o bien a cortar una pérdida o bien a salvaguardar una ganancia. A ver, y quizás por eso los robots y el trading algorítmico está ganando cada vez más terreno, porque todos estos algoritmos y estos robots al operar no tienen sentimientos, Claro, siguen las eso es. secuencias, siguen los sistemas a rajatabla Eso es, y no se despista en ningún momento. Por y ejemplo, las personas que son más egoístas en el día a día o que solo piensan en ellos, que no les importa mucho los sentimientos de los demás, suelen ser buenos operadores porque les da exactamente igual los sentimientos. O la gente que es muy desprendida, que no le importa perder dinero, o la gente que suele tener mucho dinero, por ejemplo, no le importa perderlo, esos interiorizan mejor los sesgos emocionales y operan de una manera más automática. Para operar en bolsa, en primer lugar, no debemos de utilizar dinero que necesitemos en el corto plazo. Es decir, evidentemente, si invertimos en una cuenta $5.000, por ejemplo, no se trata de que si lo perdemos no nos pase nada. Se trata de que no lo necesitemos en el corto plazo, pero de tal manera que tampoco nos importe si tenemos una pérdida un día de $100, $200, no nos importa hasta tal punto que nos afecte emocionalmente. Si lo perdemos, pues no pasa nada. A través de nuestro sistema ya lo recuperaremos y lo iremos incrementando. Pero siempre y cuando no tengamos ese problema de es que ayer perdí dinero y tengo que ganar para recuperarlo, tenemos que operar un poco como decía Curtis Faith, es decir, tratarlo más bien como puntos, no como dinero. O sea, no tener que estar pendiente del dinero todo el día. Lo que tenemos que hacer es abrir una operativa, seguirla, si sale bien, perfecto, pasamos a la siguiente y estar siguiendo nuestra operativa, pero siguiendo al precio, no contabilizando realmente, pues he ganado tanto dinero hoy o mañana quiero ganar tanto. Simplemente tenemos que seguir el precio, seguir la operativa y no pensar que en el dinero, porque muchas veces nos condiciona emocionalmente el pensar en el dinero, si estamos ganando, si estamos perdiendo. Hasta que no tengamos un sistema muy automatizado, que no tengamos ya una cierta experiencia, si perdemos en operaciones nos va a condicionar emocionalmente. Respecto a la hora de abrir operativas, pues podemos tener, si llevamos una racha de pérdidas, podemos tener miedo a abrir otra para no continuar con ella, o si llevamos una racha de ganancias, nos podemos aislar de la realidad y evitar
obedecer a nuestro sistema y quizás tomarnos algunas libertades y eso nos va a hacer cometer errores. Tenemos que operar cada operación independientemente de las otras, como si fuese siempre la primera y la nueva operativa. Y de esa manera nos aislaremos de lo que ha pasado anteriormente y seguiremos nuestro sistema intentando, o sea, realizando nuestra operativa como sabemos hacerlo, sin que nos condicionen los sesgos emocionales negativos. Bien, Javier, para terminar, última pregunta. ¿Te piden que les recomiendes algún libro sobre estos temas? Vale, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho Trading en la Zona, de Mark Douglas. Es muy bueno también el libro de Alexander Elder de Vivir del Trading. Hay un libro bueno, el Tao de Warren Buffett, por ejemplo, que escribió su nuera, que básicamente lo que comenta es las premisas que tiene Warren Buffett a la hora de operar, las recomendaciones que él suele hacer. También, si os gusta, esto todo relaciona un poco con el psicotrading, ¿vale? También es bueno el libro de Sistema de las Tortugas, que escribió Curtis Faith, un poco explicando toda su experiencia, cómo consiguió aprender el sistema que expliqué antes de Bill Edgar y cómo lo llevó a la práctica y cómo a día de hoy un trader exitoso. Son libros que, para empezar un poco en esta materia, la verdad es que son muy recomendables. Muy bien, Javier. Bueno, a nombre de toda la comunidad de traders en América Latina, te queremos agradecer doblemente, como te había dicho al principio, Javier, por tu esfuerzo en levantarte en la madrugada de España para atendernos a nosotros acá en América. Eternamente agradecidos por tu esfuerzo, tu colaboración, tus conocimientos. Creo que ha sido muy beneficioso para todos nosotros todo lo que nos has aportado en esta noche. Gracias nuevamente de todo corazón a nombre de toda la comunidad de traders en América Latina. Tus palabras finales, Javier. Pues, lo dicho, muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que os haya servido de algo esta ponencia y cualquier cosa en la que os pueda echar una mano, pues bueno, ahí tenéis mis contactos y sin ningún problema podéis contactar conmigo y bueno, intentaré ayudaros en lo que pueda. Bien, éxitos a todos ustedes en las operativas, chicos. Nos volveremos a encontrar dentro de poco. Ya tenemos un nuevo binario confirmado en 15 días aproximadamente. No les adelanto el tema, pero seguiremos tratando de brindar educación financiera de calidad a toda nuestra comunidad. Gracias de todo corazón a todos ustedes y nos veremos dentro de poco. Chao, chao. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.